hoy nos compete y espero que sea de bendición para ustedes. Vamos a utilizar, si ya tenemos allí en pantalla, un título que he puesto: Entender mi propósito. Entender mi propósito. Y es importante que nosotros entendamos que no nacimos, como se dice por ahí, de un repollo, simplemente porque la casualidad dio que naciéramos, como también se ha dicho muchas veces, que bueno, no buscamos ese niño, pero nació. Según las Escrituras tiene completamente otro origen. Lo que hemos nacido es porque Dios tiene un propósito. Dios nos ha llamado a la tierra con un propósito, para desarrollar una actividad. Tenemos allí un clic más, voy a mostrar en Romanos capítulo 8, versículo 28, un versículo pero muy conocido. Lo tenemos ahí en pantalla también. Me lo pueden pasar. Y dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Note algo usted, querido hermano y querido amigo, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas. ¿Qué cosas? Los momentos difíciles, los momentos adversos, los momentos de dificultad, los momentos de pérdida, los momentos cuando uno piensa que la zozobra, la angustia ha tomado nuestra vida, y usted dice, pero mira lo que me está ocurriendo. Bueno, aún hasta ese momento está puesto para bien, porque Dios está cumpliendo un propósito en nuestras vidas. Amén. Yo voy a compartir con ustedes ahora este mismo pasaje, pero lo vamos a ver en la versión actual. En la versión actual, si me haces un clic por favor, ahí tenemos: Más que vencedores es el título, y dice: y sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que aman. Amén. Para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. Quiere decir que Dios vos no es que estabas buscando a Dios, no tenía otra cosa que hacer y bueno, voy a buscar de Dios. No. Dios ya te había programado en este tiempo para traerte a Él, porque Él tiene un plan. Él tiene un plan y vos sos actor directo en este plan. Versículo 29 dice: y desde el principio Dios ya sabía a quiénes iba a elegir. ¿De qué principio me está hablando? Bueno, las Escrituras y en otro contexto dice que desde antes que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos conocía. Entonces hubo un principio. El principio, por supuesto, lo sabe Dios. Y dice: y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo, para que éste sea el Hijo mayor. Versículo 30, a los que Él ya había elegido los llamó, y a los que llamó también los aceptó, y a los que aceptó les dio un lugar de honor. O sea que la aceptación es algo que Dios ya tiene directamente contigo y conmigo. Algunos muchas veces nos acercamos a Dios y nos sentimos realmente muy indeseable. Mirad todo lo que yo he hecho y me siento completamente defectuoso para servir a Dios. Pero la Biblia dice, y el apóstol Pablo en Romanos dice bien claro, que Él los llamó y los aceptó. Dios te aceptó. Amén. Tal como vos estabas, como vos eras, como vos sos, Dios te acepta. Y el versículo 31 dice: solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Quiere decir entonces que no somos producto de la casualidad, no somos producto del azar,
no somos producto, no hemos llegado hasta aquí porque, bueno, simplemente he decidido un día interesarme por las cosas de Dios. Según las Escrituras, Dios tiene un propósito en tu vida y en mi vida. Y no es que nosotros nos hemos acercado a Dios, sino que Dios se acercó a nosotros. Es a la inversa. Puso un sentir en nosotros de búsqueda. Puso en nosotros un sentir para poder crecer en esta relación con este Dios maravilloso. Amén. Ahora bien, entonces si Dios ya tiene todo preparado, hay muchas veces que nosotros decimos, y lo he dicho muchas veces, hasta que yo estuviera descubriendo esto de parte del Señor, de que lo que me pasaba realmente era que la gente no me quería y echaba culpables, sin darme cuenta que todo esto estaba en una formación para pulir mi carácter, mi vida, para que mi vida en la tierra cumpliera un plan. Pastor, entonces lo que usted me quiere decir que hasta los momentos difíciles están en el plan de Dios. Quiero decirte que lamentablemente, lo entiendas o no, sí. ¿Por qué sos más sensible al dolor del otro si nunca has padecido dolor? Si nunca has padecido pérdida, ¿cómo puedes condolerte y tener misericordia con otro? Hay momentos difíciles en nuestra vida y el propósito no es de Dios lastimarte, sino prepararte para un propósito de ayuda para otras personas. Quiero que me hagas un clic y quiero redondear esta idea con dos personajes. El primero es el salmista David. Te quiero decir que el salmista David decía en el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Si usted lo lee a la inversa, este versículo, va a notar lo siguiente: no desampare la obra de tus manos, porque tú cumplirás el propósito en mí. Él sabía que él había sido llamado con un trabajo específico para poder trabajar y realizar todo lo que Dios le había dicho. Ya estaba en el plan de Dios que él se moviera como un príncipe en Israel. Ya estaba dentro del propósito de Dios que él matara a Goliat y le diera una victoria a los israelitas. Ya estaba en el plan de Dios, incluso que estuviera perseguido por Saúl. Porque si usted mira la vida de Saúl, era un muchacho que nunca quiso ser príncipe, era simplemente un pastor de ovejas de su padre. Pero también este sistema le trajo a él en un momento cuando entraron en guerra, cuando entraron en dificultad los israelitas, fue a ver a sus hermanos y ahí vio que realmente había un problema, que había un paladín que desafiaba a los israelitas. Este problema, realmente cuando él escuchó, su espíritu dice que se enardeció. Y ahí David derrota en aquella aparente encuentro bélico desproporcionado, porque Goliat era un hombre de más de 3,5 metros, con una semejante lanza y espada, y David simplemente con una honda en su mano y un palo y un bastón pastoril. Sin embargo, ahí dice que aquel encuentro derrotó con una piedra certera en la frente de David y luego corrió frente a este hombre, sacó su espada y derrotó, lo terminó matando a aquel paladín. Todo eso estaba previsto dentro de Dios. Imagínate, David, contento de simple pastor, a ser un vencedor de Israel y luego llegar a ser el yerno de Saúl, el primer rey de Israel. Entonces dice que luego Saúl, ¿qué hizo? Le dio su hija para que fuera su esposa. Estaba en el palacio, pero poco a poco empezó a tener envidia Saúl de David y comenzó
en varias ocasiones a querer matarlo, hasta el punto que David tuvo que huir y tuvo que irse. ¿Y sabe lo que hizo su suegro, el rey Saúl? Tuvo que le sacó su esposa y se la dio a su amigo. Pero David entonces, si Dios tenía un propósito con él, mirá lo que empezó a suceder. De pronto de un simple pastor llegar a ser príncipe, pero otra vez la pérdida, la persecución que nunca había buscado. Pero él está hablando de un propósito. Él está hablando, el salmista David, tú cumplirás el propósito en mi vida. Y ahí comienza una carrera que duró varios años, donde Saúl, con más de 2.000, 3.000 personas, perseguía día y noche a este hombre David. Hasta dice que en un momento estaba escondido en una cueva, y en esa cueva entró Saúl, quien lo perseguía, y entró para poder hacer sus necesidades, y ahí estaba en privado, pero en ese lugar, pegado a las paredes, estaba David. Y dice que cuando lo vio a Saúl, tenía la espada en su mano. Podía haber avanzado contra Saúl y matarlo. Si lo que buscaba él era proclamarse como rey, era la oportunidad, era su momento crucial, darle muerte a su enemigo. Le cortó la punta de su manto sin que se diera cuenta Saúl y la guardó con él. David no es que tenía un problema político con Saúl, no es que quería ser rey de Israel porque tenía una mejor oferta política para Israel. No. Él sabía que todo eso era producto de un propósito, que Dios se tenía que encargar de ese asunto. Entonces, no era producto, como dije al principio, del azar, esa guerra, sino que Dios lo estaba preparando militarmente, intelectualmente, para que de su momento de angustia y de persecución tuviera un cántico de alabanza, tuviera un cántico de gratitud a Dios. Los mejores salmos de David fueron cuando fue perseguido, cuando estuvo como dice aquel salmo, así como clama el alma mía, así como ese animalito del campo, como el ciervo clama. Entonces él estaba, ¿por qué? Porque su vida estaba en el desierto. Allí fue un tiempo de búsqueda y de adoración. Su espíritu creció. Él sabía que no tenía un litigio político con Saúl, sino que era un propósito divino, que Dios tenía que encargarse de Saúl. Él no buscó artilugios ni artimañas humanas para poder matar a su adversario, aunque tenía todas las posibilidades. Sin embargo, cuando Saúl sale en ese episodio fuera de la cueva y se baja, Saúl vuelve con su ejército. En lo alto de la montaña estaba David con el trozo de ropa del manto del rey, y desde allí gritó a lo alto y le preguntó al general que tenía Saúl, y tomando el manto le dijo: así cuidas a tu rey, le dijo. ¿Así cuidas al príncipe de Israel?, preguntó David. Y el general se avergonzó porque sacó el pedazo de manto y dijo: si yo hubiera querido lo hubiera matado, porque posibilidad tenía. Y mostró: ¿de quién es este género del manto real? Y Saúl se miró sus ropas y se dio cuenta que su capa estaba completamente sin un pedazo. Y ahí se dio cuenta Saúl y dijo: hijo mío David, tú eres más justo que yo. Sin embargo, he cometido mal. Y así dice que se dio vuelta con su ejército y se fue. Y por un tiempo no persiguió a David.
estuvo en paz un tiempo, pero después vino a la carrera nuevamente. ¿Por qué? No sé, pero Dios tenía un propósito, un plan con este hombre. David sabía que Dios tenía un pacto con él. Dios le había prometido ser rey, pero no iba a ser rey en cualquier momento ni de cualquier forma. Él estaba esperando que los propósitos de Dios se cumplieran. Te digo en esta charla y en este sermón, espera que Dios acomode las cosas como tienen que ser acomodadas. No defiendas puestos ni laborales, ni empresariales, ni familiares. Deja que Dios haga lo que tiene que hacer. Actúa con justicia, pero no actúes humanamente. Deja que Dios cumpla el propósito con tu vida, aunque tenga las armas y las herramientas para poder hacerlo. Finalmente, David, cuando llega a ser rey de Israel, cuando todo el pueblo de Israel lo consagra, cuando él se hace el príncipe de Israel, al final de sus días, dice: voy a hacer el templo para Dios. Voy a hacer el templo donde habite la presencia de Dios, porque yo estoy en una casa bien grande, pero Dios está en una tienda. Entonces ahí le ofrece David y dice: yo voy a hacerte una casa. Y Dios le dice: no, tú no me vas a hacer la casa. Yo te agradezco que me quieras hacer la casa, pero la casa la va a hacer tu hijo. Porque hay propósitos que pensamos que lo vamos a hacer nosotros. Pero si yo tengo las herramientas, pero si yo tengo la madera, yo tengo el oro, yo tengo las piedras, yo tengo la riqueza, yo tengo todo, pero no lo vas a hacer. Ese propósito lo llevará a cabo tu hijo Salomón. Mirando las escrituras de ese punto de vista, quiere decir que a cada uno de nosotros, escúcheme bien, le fue asignado un propósito. El tema es llegar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, discernir el tiempo adecuado para hacer el propósito de Dios en mi vida. Nadie es mejor que nadie. Lo que debemos nosotros entender, si estamos en el tiempo del propósito correcto de parte de Dios. Y David no peleó con eso. David no luchó con eso. Le juntó toda la riqueza para su hijo. Y un día le dijo a su hijo: mira, hijo, Dios ha dicho que vos vas a ser el príncipe de Israel. Dios dijo que vos vas a ser el que vas a liderar a Israel luego de que yo me vaya a la presencia de Dios. Y tenés que edificar un templo para Dios. Así que aquí tenés todo. Tenés piedra, tenés madera, tenés oro, tenés gente inteligente, le dijo. Este trabajo lo vas a hacer Dios, lo vas a hacer vos para Dios. Qué importante entender que hay cosas que, aunque podemos hacerlas, saber que no somos la persona, que hay que ceder lugares, que hay que ceder espacios para que otros lo hagan. Podría seguir abundando en muchas palabras acerca de este hombre David, pero quiero mostrar otra persona más que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 45. ¿Quién no conoce la historia de José? ¿No es cierto? Uno de los hijos del patriarca Jacob. Entonces, luego que lo vendieron sus hermanos, ¿te acordás? Por la envidia lo vendieron, no lo querían y empezaron a tener una disputa con él. Y venían unos ismaelitas, gente que compraba tanto camellos como burros, como animalitos y como esclavos. Y vendieron a su propio hermano, lo vendieron a unos ismaelitas, peregrinos. Allí no hubo misericordia y mintieron a su padre y le dijeron que una mala bestia lo había matado en el camino y en el desierto, y le mostraron sus ropas ensangrentadas, y el padre Jacob quedó completamente angustiado. Por espacio de casi 20 años, en un pacto de silencio,
Sus hermanos nunca dijeron la verdad a su padre, aunque su padre todos los años conmemoraba la muerte de su hijo. Ninguno, absolutamente ninguno de ellos tuvo misericordia. Pero ¿qué pasó con la vida de José? La vida de José de pronto se encuentra en Egipto. Y cuando se encuentra en Egipto, ¿qué hace? Es vendido como esclavo. Y en aquel lugar lo toma una familia y comienza a ser un esclavo, pero no cualquier esclavo, el mejor esclavo. Y luego hay un problema familiar, la mujer del dueño se quiere aprovechar de él y él dice: yo no puedo hacerle esto a mi amo. Así que ¿a quién le creyó el amo? Le creyó a su esposa, y ahí aquel hombre lo echa en la cárcel. ¿Pero cómo? Ahora que había encontrado un poco de paz en su vida, que había encontrado un poco de tranquilidad, ya no como cualquier esclavo, de pronto otra vez las vicisitudes y la angustia, el menosprecio, el rechazo a la vida de este joven, es entrado en la cárcel. Pero allí en la cárcel también halló gracia, y ahí comenzó la vida de este hombre José. ¿Qué es lo que estaba haciendo José? Estaba preparándose para el gran trabajo que Dios tenía con él. Él entendía que había un propósito en su vida. Él discernía que lo que le estaba aconteciendo no era una mera casualidad. Él entendía, no sabía, no tenía nada escrito, pero en su espíritu, muy adentro, se había revelado aquella palabra de Dios que le había mostrado cuando era aún muy jovencito, que él iba a liderar la tierra. Y así fue ascendiendo la vida de José hasta que llegó a ser primer ministro de Faraón. Hay algunas cosas para señalar en la vida de este hombre José. La primera, cuando fue el segundo después de Faraón, nunca tomó un pequeño ejército y fue contra sus hermanos a decirle: ustedes me vendieron, ahora yo vengo con mi ejército a matarlos. No hizo así. ¿Tenía poder? Sí. ¿Podía hacerlo? Claro que sí, pero no utilizó. Es más, dejó todo eso en las manos de Dios. El tiempo pasó. El tiempo siguió transcurriendo y el hambre vino sobre la tierra. Y todos en la tierra entendieron que el único lugar de provisión era Egipto. Y todos venían de diferentes lugares para poder tener comida en Egipto. Y cuando venían, negociaban con aquel gran hombre llamado José. Y un día llegaron sus hermanos, como cualquiera de los que venían diariamente para poder comprar granos y alimentos, y ahí los conoció. Pero tampoco accedió a darse a conocer, hasta enterarse cómo estaba bien su familia. La historia es una historia maravillosa. Usted la puede encontrar allí desde el 42 en adelante del Génesis. Encontramos a un hombre desprovisto de venganza. Encontramos a un hombre desprovisto de odio. Encontramos a un hombre desprovisto de un espíritu de rabia o de rencor por su pasado. ¿Por qué? Porque él entendía el propósito de Dios en su vida. Cuando vos entendés el propósito de Dios en tu vida, no te victimizás por lo que te pasó, porque sabés que eso es fuego que te ha metido Dios en el crisol de la vida para sacar lo mejor de vos. Hoy, a los años, puedo darme cuenta que incluso puedo ser sensible con alguien que sufre porque yo pasé por ese lugar. Cuando alguien es rechazado, puedo sentir lo que siente la persona porque yo fui también puesto a prueba en ese lugar. Cada momento de nuestra vida es un fuego que va purificando, pero no para matarte, sino para sacar lo mejor de vos. No buscamos culpables. Mucha gente se lo pasa buscando culpable. A mí me pasa lo que me pasa por culpa de él, por culpa de ella, por culpa del más allá. No es así. José dijo: Dios
tiene un propósito con mi vida. Es más, mira lo que dice este versículo. En el capítulo 45 de Génesis, versículo 4, dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí, vengan, denme un abrazo, estén conmigo. Y ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis. El que tenía que estar triste es él, porque ellos lo vendieron. Sin embargo, Dios había sido tan bueno con él, que dijo: no estén tristes ustedes, ni os pese haberme vendido acá. Ustedes pensaban que me hacían un daño. No, ustedes estaban haciendo algo maravilloso. Me estaban llevando al lugar de mi propósito. Me estaban llegando al lugar donde Dios estaba previsto que yo estuviera. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ustedes pensaron sacarse de encima a alguien. Sin embargo, ustedes no sabían que Dios ya tenía planes para conmigo. Dios tenía planes para conmigo. A veces pensamos que los peores lugares son para las personas que molestan y las sacamos a veces de nuestra vida o nos sacan de nuestra vida, pero no se dan cuenta de que Dios ha preparado momentos, circunstancias, lugar, oportunidad para realizar algo con nosotros. Volvemos, por favor, si son tan amables, a la parte del primer spot allí exacta. Entender mi propósito. Este es el mensaje que quiero dejarte en esta tarde. Entender mi propósito. Hacer lo propio. Entender tu propósito. No, pero lo que me pasó en mi vida, porque esta gente, mirá lo que hizo, el otro, mirá lo que hizo. Sí, lo hicieron, pero si Dios es el que maneja los hilos de tu vida, quiere decir que Dios te sometió en ese lugar para que rescatara vos mismo, de vos mismo, lo mejor. Cuando María, la Virgen, antes de concebir al Señor, estaba escuchando lo que le decía el ángel, él le dijo: haz con tu sierva conforme usted quiera, o mejor dicho, hágase conforme tu voluntad. No es mi voluntad, sino es tu voluntad. Cuando usted entiende que lo que le pasa no es simplemente una carrera vertiginosa para ver quién es el más o quién es el que hace mejor las cosas, compitiendo descorazonadamente para tener un sitio, un lugar. Eso hace la gente que no conoce que Dios maneja los hilos de tu vida. Cuando usted llega a la comprensión de que usted es manejado por Dios y que Dios tiene un plan con tu vida, un propósito en tu vida, deja que la gente diga lo que diga, haga lo que haga, enfócate en el propósito que Dios tiene con tu vida. Si eres maestro, enseña a los alumnos. No sabes quizás a quién le estás enseñando. Quizás eres el formador de una persona, un niño, una niña que en el futuro será grande. Un consejo, una palabra precisa, en el momento preciso, puede cambiar la historia de una vida. Si eres enfermero, si eres enfermera, si eres un médico, estás allí. Puedes ayudar no solamente con un medicamento, sino con un consejo, con una palabra de ánimo. Si eres alguien de las Fuerzas Armadas, estás allí para controlar, pero también para detener en un momento a alguien que pueda hacer algo para herir a otro. Y Dios te ha puesto allí. Dios tiene un propósito en tu vida. Si estás como padre, Dios te ha puesto para que guíes, para que enseñes, para que alimentes a personas que Dios también tiene propósitos con ellas. No estás de paso o circunstancialmente por la vida. Dios tiene un propósito. Finalizo con el pasaje de Pablo. Entender mi propósito. Poneme el versículo, por favor. Y sabemos. Me gustaría que vos repitas en tu lugar donde me estés escuchando.
ahora sé, ahora entiendo, ahora comprendo. José se dio cuenta, ahora entiendo de que Dios me trajo delante de ustedes y que todo ese dolor, toda esa angustia me formó mi carácter, formó mi persona para hoy gobernar. Te quiero decir que si Dios te va a poner en algún lugar de gobierno, no solamente en el gobierno, sino para gobernar cosas, primeramente tu vida, tu familia, tu empresa, lo que estés liderando, lo que tienes que gobernar primeramente es tu vida. Tienes que liderar tu alma. Y sabemos que los que aman a Dios, yo amo a Dios, y yo creo que le estoy hablando a gente que también ama a Dios. Todas las cosas les ayudan para bien, todas. ¿Qué cosas? Todas. Pero pastor, cuando me despreciaron, todas las cosas te ayudan a bien. Pero pastor, cuando me criticaron, todas las cosas te ayudan a bien. Pastor, cuando me dejaron solo, sola, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No le debemos nada a nadie, nadie nos debe nada a nosotros. Solamente nosotros le debemos la vida y la vida eterna a Cristo. Que el Señor te bendiga. A los hermanos que están en vivo en Facebook, que luego lo van a estar mirando, les quería dejar esta palabra de bendición. Quiero hacer una oración simple, corta, para que Dios te revele el propósito en su vida. Señor, bendigo a los hermanos, bendigo a los amigos que han escuchado, Señor, esta charla, que han escuchado este sermón. Que tú les bendigas grandemente donde está y puedan comprender ellos, Señor, que tú tienes un propósito, un plan. Hice mención de dos hombres grandes de la historia bíblica. Señor, gracias por esos personajes, porque son de inspiración para nuestras vidas. Bendigo a los hermanos y amigos en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga a los que están en Facebook, que el Señor te bendiga a los que están en YouTube. Seguinos, suscríbete en nuestra página, como dije al principio, dale like si te gusta y también compartilo con otros contactos. Que el Señor te bendiga mucho hasta cualquier momento.